¿Y qué tal? ¿Cómo la llevan? ¿Ya más o menos agarrándole la mano? Bueno, espero que sí. Vean los videos con tranquilidad y vuelvan sobre los temas, porque tienen bastante contenido. Aunque sean cortos, tienen bastante contenido. Ya estamos en condiciones de ir cerrando esta idea del modelo circuital. Para eso vamos a ver las leyes que tienen en cuenta la relación que hay entre los elementos de dos terminales para determinar las tensiones o las corrientes que surgen cuando nosotros conectamos los elementos formando un circuito eléctrico. Para eso, a modo de recordatorio, veamos más o menos cómo habíamos llegado hasta acá. Habíamos partido de un sistema físico en el cual vimos las distintas posibilidades de estudiar y optamos por una que consistía en hacer hipótesis de simplificación y reducir este sistema a una serie de elementos ideales, que eran elementos de dos terminales. Más adelante vamos a ver que los elementos pueden ser de dos terminales, pueden contener más elementos en su interior a medida que vamos ajustando el modelo. Pero para empezar, elementos ideales de dos terminales, en los cuales íbamos a mirar sus funciones energéticas. Por ejemplo, en este esquema que nosotros tenemos, el generador es el que aporta energía al sistema. Y la lámpara funciona como un receptor, es decir, recibe la energía eléctrica y la transforma en otro tipo de energía. El fusible y el interruptor, que son aparatos de maniobra y de protección, y los conductores, que sirven para establecer la circulación de corriente en el circuito, los vamos a considerar en una primera aproximación ideales. Por lo tanto, no van a tener intercambios energéticos y por lo tanto no es necesario que los considere para armar el circuito eléctrico. Entonces, en nuestro circuito simple va a tener un generador y un receptor. Vimos que el generador va a ser una fuente de tensión, eso sería la batería, y el receptor vamos a considerar que sea una resistencia. Ambos elementos son ideales. Lo que nos importaba a nosotros era determinar la ecuación característica para cada uno de los elementos. En el caso de la fuente, vimos que la tensión era independiente de la corriente. Y en el caso de la resistencia, vimos que la relación entre la tensión y la corriente estaba dada por la ley de Ohm. Lo que nos falta ver es, cuando yo uno estos elementos formando un circuito, de qué manera puedo determinar las corrientes que me faltan determinar, que son incógnitas. Acá tendríamos la corriente que entrega la fuente, habría que determinarla. Y después, la relación entre la tensión y la corriente en la resistencia, puede ser que yo necesite una de las dos. Con una de las dos ya puedo determinar la que falta. Cuando eso sucede, por ahí se dice que la tensión y la corriente están coordinadas en una resistencia. Porque no necesito conocer las dos. Conociendo una y la ley, ya puedo sacar la otra. Eso es importante a la hora de resolver el circuito. Para tener en cuenta las conexiones, independientemente de la forma que están conectados los elementos, dijimos que íbamos a recurrir a una rama de la matemática que se llama topología, de la cual vamos a tomar algunas definiciones, pero simplemente para poder precisar las leyes, nada más. Son bastante simples las definiciones. Por ejemplo, acá he representado un circuito que está compuesto de distintos bipolos. Estos bipolos puede ser cualquier cosa, digamos, cualquiera de los elementos que nosotros ya vimos. Fuentes de tensión, fuentes de corriente, resistencia, y más adelante podríamos incorporar bobina y capacitor. Podemos definir al nodo como un punto de unión de tres o más elementos. Ese nodo para nosotros va a ser el nodo principal, pero cuando hagamos referencia a un nodo, vamos a sobreentender que estamos hablando de un nodo principal. Porque también hay otros puntos, por ejemplo, lo que se define como nodo secundario, que en la topología está, pero que no es útil para los circuitos eléctricos, que sería un punto donde se unen dos o más elementos. Por ejemplo, para ejemplificar lo que estamos hablando, el punto B, que le vamos a llamar nodo o nodo principal, y el punto D son nodos, porque unen tres o más elementos. Tres elementos en este caso. Mientras que los puntos A, E y C son nodos, también se le puede decir nudo, ¿no? Pero son nodos secundarios.
son triviales, o sea que a la hora de resolver no nos importan, pero por ejemplo lo podríamos utilizar para poner de manifiesto la tensión del punto A con respecto a otro, por ejemplo con respecto al punto E. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la diferencia de tensión en este bipolo, en este elemento, tendría que medir entre A y E. Entonces por ahí necesito poner de manifiesto los nodos para poder tomar mediciones. Cuando no digamos nada, cuando digamos simplemente nodo, estamos hablando de nodos principales. La rama van a ser segmentos que unen dos nodos. Obviamente principales. Por ejemplo, el segmento BAED es una rama. El segmento BD es otra rama. Y el segmento BCD es otra rama. O sea que este circuito tiene dos nodos y tres ramas. Esto suele representarse también de manera simplificada, utilizando la costumbre de la topología, como dos nodos y tres ramas, pero independizándome de qué elementos componen la rama. O sea, dentro de una rama puede haber distintos elementos conectados entre sí. Por ejemplo, estos tres bipolos forman parte de la misma rama. Pero como hay un solo camino de circulación, acá va a haber una sola corriente por cada uno de ellos. Entonces, eso directamente lo tengo en cuenta con un dibujo que se llama grafo o gráfico lineal, que simplemente me da una indicación de la cantidad de nodos principales y la cantidad de elementos que unen esos nodos, que se llaman genéricamente ramas. Para cada rama va a existir un solo camino de circulación de la corriente. Después podríamos definir dos elementos más, que en realidad son un solo elemento, pero con particularidades. Uno es el lazo, que sería un camino o trayectoria cerrada, o sea, empiezo y termino en el mismo punto, que une varios nodos, pero sin pasar dos veces por el mismo nodo. De las distintas posibilidades que nosotros tenemos, de lazos, podrían ser el lazo ABC, DEA, sería un camino posible, que sería un lazo, y otro camino posible podría ser, por ejemplo, A, B, D, A. A, B, D, E, A sería otro camino posible. Por supuesto que acá tendríamos uno más. Acá podríamos tener otro, si yo quisiera pensarlo. Sería B, C, D, B. Ese es otro camino. B, C, D, P es otro camino. La malla va a ser un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior. Por ejemplo, esto solamente sirve para figuras planas. Una figura plana es aquella que yo puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Entonces, para una figura de este tipo es donde tiene sentido hablar de si está contenido o no un lazo de una malla, un lazo dentro de otro. Entonces la malla va a ser un lazo, pero que no contiene ningún otro. Por ejemplo, el lazo que habíamos dicho, A, B, C, D, E, A, es un lazo, pero no es una malla porque contiene otros lazos en su interior. Mientras que, por ejemplo, el lazo ABDEA es una malla porque no contiene ningún otro en su interior. Lo mismo que el camino BCDB, que también es un lazo y a su vez una malla porque no contiene ningún otro en su interior. Con estas definiciones en mente, vamos a pasar a ver las dos leyes más importantes de los circuitos eléctricos, que son las leyes de Kirchhoff. La primera se llama Ley de Corrientes de Kirchhoff y establece que en cualquier instante de tiempo la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a cero. ¿Qué significa suma algebraica? Significa que voy a considerar las corrientes pero con algún tipo de sentido de referencia. Ese sentido de referencia me lo pueden dar, puede ser dato del problema, y si no lo tengo que tomar yo y lo puedo tomar en forma completamente arbitraria. Ya hemos hablado de los sentidos de referencia. Es decir, necesito los sentidos de referencia porque como la suma es algebraica, yo voy a tener que poner los valores positivos o negativos para hacer la sumatoria. ¿Cómo se hace la sumatoria? Bueno, acá tengo un ejemplo muy simple. Por ejemplo acá, I1 sale del nodo. Entonces puedo elegir ponerle un signo, el que yo quiera. Puedo poner positivo o negativo. Lo que tengo que ser coherente. O sea, cada vez que una corriente sale, le voy a poner más. En este caso, por ejemplo, que puse yo, le podría haber puesto menos.
como la ecuación está igual a 0, da lo mismo poner más o menos. Lo importante es ser coherente. A todas las corrientes que salen le pongo más, y por lo tanto a todas las que entran le voy a poner menos. Entonces se haría I1, que sale, menos I2, porque entra en el nodo, menos I3, porque entra en el nodo, más I4, que sale del nodo, es igual a 0. Esto es fácil de ver que se cumple, porque como los nodos son formados por conductores ideales, no puede haber variaciones energéticas, por una hipótesis que ya habíamos presentado, y por lo tanto no puede haber acumulación de cargas. Como la carga se conserva, la carga total que entra en el nodo, es decir, la carga es transportada por la corriente, pero entonces la carga total tiene que ser 0, no puede variar. Y por lo tanto la suma de todas las cargas que aportan las corrientes, como balance general, tiene que ser 0. A veces esta idea de balance nos permite escribir una formulación alternativa, que sería esta, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Esto lo podríamos trabajar así. A veces es más útil pensarlo de esta manera. De todas maneras, esto se tiene que cumplir. Repito, se basa en el principio de conservación de la carga. O la ley de conservación de la carga. A veces podemos simplificar el problema considerando justamente esta idea general, pensando que también se tiene que cumplir la suma de las corrientes que ingresan o que egresan de una superficie cerrada igual a 0. Esto se va a cumplir para cada instante de tiempo. Eso también está en la definición. O sea que vale tanto para corriente continua como para corriente alterna. Por ejemplo, en este caso tenemos dos corrientes que entran a la región y una que sale. Y adentro hay una distribución de corrientes. Si yo quisiera calcular, digamos, tendría que plantear una ecuación para cada nodo. En este caso tendríamos 3 nodos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que plantear una ecuación para cada nodo con sus correspondientes corrientes internas. Sin embargo, eso no hace falta porque yo puedo pensar el mismo principio para toda la región. Es decir, la suma de las corrientes que entran, I1 más I2, tiene que ser igual a la corriente que sale, I3, de la superficie cerrada. Eso nos permite por ahí simplificar algunos problemas. La otra ley, que se denomina ley de voltaje de Kirchhoff, o ley de tensiones de Kirchhoff, establece que en cualquier instante de tiempo, es decir, tanto para corriente alterna como para corriente continua, la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de un lazo es igual a 0. También vale para malla, que es un tipo especial de lazo. Para eso lo que nosotros tendríamos que hacer es tomar una circuitación o un camino de circulación. Por ejemplo, estoy pensando en esta malla, ¿no? La malla A, B, D, E, A. De vuelta, esa trayectoria cerrada es un lazo, y a su vez una malla porque no contiene ningún otro. Yo voy a determinar un camino de circuitación o de circulación sobre la malla para computar las subidas o las caídas de tensión. Puedo ir en cualquier dirección, no es necesario inclusive ni siquiera que haya una corriente, que eso suele ser un punto de confusión. Simplemente lo que yo tengo que tener son distintos bipolos en los cuales he indicado la diferencia de potencial o caída de tensión. A veces estos son datos y a veces los voy a asumir yo a las polaridades. Lo importante, como la suma es algebraica, de que yo considere un signo para la subida de tensión y el signo contrario para las caídas de tensión. El signo puede ser cualquiera porque la ecuación está igualada a 0. Por ejemplo, voy a partir del punto A y voy a circular en el sentido que está indicado, que sería un sentido horario. Fíjense, en el primer elemento hay una diferencia de tensión, o diferencia de potencial, mejor dicho, una tensión, que tiene la polaridad indicada. Pasa de más a menos. Cuando pasa de más a menos, yo voy a considerar que hay una caída de tensión, y le voy a poner un signo menos. Menos B1. En el segundo elemento, también pasa de más a menos. Entonces, menos B2. En el tercer elemento, pasa de menos a más. Entonces, es una subida de tensión, porque pasa de un potencial menor a uno mayor. Le pongo más B3, más B4, y eso es igual a 0. Esto también lo podríamos escribir como la suma de la subida de tensión, B3 más B4, es igual a la suma de las caídas de tensión. Esta sería la presentación de las dos leyes,
y voy a hacer un video donde lo vamos a hacer algunas aplicaciones para que lo entiendan. Entonces, suerte y seguimos.